Entiendo que estéis viendo todos el enunciado del ejercicio, que es evidentemente por lo que vamos a comenzar. Si no es así, repito, cogéis, intervenís y lo decís, ¿vale? Bien, aunque os lo haya enviado, es conveniente que hagamos unos comentarios previos antes de comenzar con la solución, ¿vale? Como veis, si lo habéis tenido la oportunidad de verlo, es un ejercicio de una exportación de aceite desde Castellón hasta China. Entonces, bueno, pues empieza pues, con unos datos iniciales, dice pues, que España es una primera potencia mundial, la participación que tiene en la producción mundial de aceite respecto a Europa y respecto del mundo, etcétera, etcétera. Vamos, evidentemente son todos datos reales, ¿vale? Incluso la almazara también es real, quiero decir que todo está obtenido de forma fehaciente, ¿no? Bueno, entonces dice que hay una almazara que se llama así, Sierra de Espadán, que está en Artana, Castellón, y que es una cooperativa agrícola con un determinado tipo de aceituna, que es la aceituna serrana, y que sus socios cooperativistas, cuando obtienen la aceituna, pues tienen un excedente de aceite. Y ese excedente de aceite, pues tienen la oportunidad de exportarlo. Y es lo que van a hacer en este momento, exportarlo. Cuestiones fundamentales aquí, y es que, como veis, lo que se hace es llegar al acuerdo de exportar 110.160 litros de aceite, ¿vale? ¿Eso quiere decir que la delegación china ha pedido esa cantidad de litros exactamente? No. Quiere decir que la delegación china ha pedido una cantidad de litros y ha negociado con nosotros y nosotros, junto con ellos, hemos decidido que esa sea la cantidad de litros que es más acorde y más coherente para la exportación, ¿vale? En relación a lo que ellos pedían y en relación a lo que se puede exportar y a lo que puede ir en el medio de transporte, ¿vale? Posiblemente ellos hayan pedido 100.000 litros o 120.000 litros y hayamos llegado al acuerdo de que sean 110.160. Ahora veremos por qué. Está todo cuadrado con números y tal, ¿no? Tenemos una imagen de la cooperativa. La cooperativa ya os puedo decir que no está así actualmente. Es una imagen pasada, no es una imagen actual. Y otra cuestión importante es que nos dice que el producto se envasa en garrafas de 5 litros. Es decir, los 110.160 litros de aceite que se venden van en un envase que son garrafas de 5 litros. Esas garrafas de 5 litros se meten en cajas. Esas cajas van de tal manera que cada 3 garrafas conforman una caja, ¿vale? Ahora lo vamos a entender cuando veamos la imagen siguiente. Y las cajas son de 50 por 20 por 33. 50 es el largo, 20 es el ancho y 33 es el alto. A ver, realmente la caja medía 50 por 18 por 33. Lo digo porque la medí y todo, ¿no? 50 por 18 por 33, pero 50 por 18, digamos que como que no me cuadraba mucho en un Europalette, entonces le puse 50 por 20, ¿vale? Para que tuviera mejor cobertura. Y cada caja pesa 14,1 kilos. Sí, es verdad que las 3 garrafas de aceite llevan 15 litros entre las 3, pero pensemos que el aceite es menos pesado que el agua. Podemos pensar, es que claro, 1 litro de agua pesa 1 kilo, sí, pero 1 litro de aceite no pesa 1 kilo, ¿vale? Pensemos que si echamos aceite al agua, el aceite flota, porque tiene menor densidad y por tanto pesa menos. 1 litro de aceite pesa 910 gramos, por tanto no son 15 kilos, 15 litros de aceite no son 15 kilos, son menos, ¿vale? 14,1 kilos incluyendo el envase, perdón, incluyendo el embalaje, que nos lo dice aquí. Y otra cuestión importante es que nos dice que el precio negociado para cada una de las garrafas, es de 72 euros. Eso lo vamos a utilizar luego cuando llegue el momento del seguro. ¿Vale? Bien, pues todos estos son datos que después deberemos tener en cuenta a la hora de solucionar el supuesto. Bien, como os decía antes, pues esta es la garrafa de aceite. Cada 3 garrafas de aceite conforman una caja, es decir, van 3 garrafas y las 3 garrafas hacen una caja, ¿vale? Y cada garrafa
de aceite, pues el precio de venta son 72 euros, ¿vale? Si nos metemos en esta almazara, veremos que el precio de venta no es ese, sino que es superior, ¿eh? Pero claro, estamos hablando de una exportación de mucha cantidad de aceite, ¿eh? Entonces no le va a poner a 82 euros la garrafa, como vale en la almazara, ¿vale? Sino un precio inferior. Más cosas que hemos de tener en cuenta. Dice que una vez embalado para exportación, se transporta en contenedores de 20 o 40 pies, ¿eh? Y nos dice que si se necesitara para el transporte contenedores de 40 pies, se utilizarían tantos de estos como fuera necesario. Y si hubiera restos de mercancía paletizada que cupieran un contenedor de 20 pies, se utilizaría para trasladar hasta su destino. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo tengo, evidentemente, las cajas de aceite las he de paletizar, las he de meter en los palés, ¿vale? ¿Cuántos palés voy a tener? Ahora lo vamos a ver, ahora pues es una de las preguntas que nos hace. Si yo tengo suficientes palés como para llenar un contenedor de 40 pies, sabemos que en un contenedor de 40 pies caben 25 palés, ahora después lo vamos a comprobar también. Sabemos que en un contenedor de 20 pies caben 11 palés, estamos hablando de europalets, ¿vale? Bien, si yo tengo suficientes palets como para llenar un contenedor de 40 pies, pues voy a llenar contenedores de 40 pies en la medida que tenga capacidad para ello. Ahora, si luego me sobra un excedente de esos contenedores de 40 pies, yo, si tengo suficiente con un contenedor de 20 pies, no voy a utilizar un contenedor de 40 pies para que se me quede medio vacío, ¿vale? Sino que voy a llenar tantos contenedores de 40 pies como necesite y el que me sobre, los palés que me sobren, si son suficientes para un contenedor de 40 pies, los meto ahí. Si no, tendré que utilizar uno de 40 pies, ¿vale? Bien, me dice que, evidentemente, se paletiza en Europalets, que esa es la medida, 1,20 por 0,80 por 0,15, 0,15 aproximadamente, ¿vale? Son 0,145, pero vale. Largo, ancho y alto, cuyo peso unitario es de 25 kilos palets, cada palet. Es decir, el peso del palé sí que lo tenemos en cuenta. Luego, el tema está que cuando esto sale un examen, y si en un examen nos dice el peso del palé, pues evidentemente no lo tenemos en cuenta, como ocurrió en el examen pasado, que la gente me preguntaba, ¿y cuánto pesa el palé? Pues yo qué sé, no se tiene en cuenta el palé. No lo dice el enunciado, no se tiene en cuenta el palé. Pero aquí sí que se tiene en cuenta el palé, ¿eh? Es decir, los operadores que van a trasladar la mercancía me tienen en cuenta todo, ¿eh? Dice que cada palé soporta una carga de 1.500 kilos, ¿eh? Se conoce además que en el palé se podrían apilar cajas en altura hasta completar el límite del contenedor. Límite del contenedor que sabemos, bueno, lo tenemos también enunciado, que son 2,40 de alto, ¿eh? Da igual que sea un contenedor de 20 pies que un contenedor de 40, ¿eh? Siempre que no supere el límite de carga del palet, que son 1.500 kilos. Es decir, cada palet tiene una capacidad de 1.500 kilos. Yo he de ver cuántas cajas puedo poner en un palet sin que me supere los 2,40 de alto y sin que me supere los 1.500 kilos. Eso lo he de tener en cuenta, ¿eh? Por tanto, me dice que tampoco puede sobrepasar el límite de peso del contenedor. ¿Dónde está el límite de peso del contenedor? Ahí nos dice, véase a las dos primeras tablas de la página siguiente. Y seguimos con el enunciado. Como tenemos la imagen de un palé, que sabemos que es 1,20 por 0,80 por 15 centímetros de altura, esos 15 centímetros de altura se lo tenemos que restar a los 2,40 de altura del contenedor, ¿vale? Ya no nos quedarán 2,40, nos quedarán 2,25. Bien. ¿Cuáles son las medidas del palé? Las medidas del palé son medidas internas. Bueno, pues si es un palé de 20 pies, tenemos un largo de 5,90, un ancho de 2,33 y un alto de 2,40. Yo, a la hora de introducir los palets en el contenedor, he de tener en cuenta las medidas internas. Sin embargo, a la hora de cubicar, a la hora de sacar los metros cúbicos, los transportistas van a tener en cuenta las medidas externas, ¿eh? Por eso os he puesto también aquí las medidas externas. Es decir, que un palé de 20 pies que internamente mide 5,90, externamente mide 6,05, ¿vale?
un palé de 40 pies que internamente mide 12,03, externamente mide 12,19. Y el ancho y el alto va a ser igual en todos. Va a ser igual en todos. Digo en todos, tanto en el de 20 como en el de 40, porque no estamos hablando de los high cube, de los de alta capacidad, ¿vale? Peso máximo, 21.500. ¿Cuánto pesa el palé en sí de 20 pies? 2.400. ¿Qué capacidad me queda para cargar? 19.100. Eso también lo deben tener en cuenta. Es decir, no puedo cargar más de 19.100 kilos en un contenedor, si es de 20 pies, y no puedo cargar más de 32.600 kilos en un contenedor de 40 pies. ¿Por qué 32.600? Porque el peso máximo de un contenedor de 40 pies son 36.400 menos 3.800 que pesa el contenedor, me queda 32.600 de carga útil del contenedor. ¿Vale? ¿Hasta ahí lo tenemos claro? Espero que sí. Bien, tenemos aquí dos imágenes, una de un contenedor de 40 pies, otra de un contenedor de 20 pies, debajo, y nos pide, bueno, pues una serie de cosas. Número de garrafas a transportar, cantidad de cajas a paletizar, número de palé que vamos a exportar, cuántos contenedores se deben trasladar hasta China y de qué capacidad, sabiendo que se utilizan contenedores de 40 pies mientras la cantidad de mercancía sí lo exija, que es lo que hemos dicho antes. Si yo tengo suficientes palés para llenar contenedores de 40 pies, voy a utilizar contenedores de 40 pies mientras me sea necesario. ¿Vale? Realmente, esto que estamos dando aquí, yo no os lo preguntaría en un examen. ¿Por qué? Porque lo tenéis que sacar. Es que yo en el momento que os diga cuánto me va a cobrar el transportista terrestre o cuánto me va a cobrar el transportista marítimo, ya me tenéis que sacar cuántos palés se van a meter, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto lo tenéis que sacar sí o sí. Aquí lo hemos puesto expresamente porque se ha hecho así, pero en condiciones normales esto no os lo pediría, pero lo tendríais que sacar. ¿Vale? Bien. Más datos que hay. La mercancía se traslada al puerto de Valencia, desde donde zarpará con destino al puerto, bueno, pues a un puerto de Shanghái. Shanghái tiene 3 puertos en China, Guadalquivir, ¿vale? Pues uno de los puertos de Shanghái. Las empresas de transporte implicadas en la operación son, pues hay una empresa de Castellón que se llama así, Transmaestrat, que está en Castellón y que lleva 18 años y tal, y el presupuesto que nos da es el siguiente. Dice que distancia desde Artana hasta el puerto de Valencia son 68,8 kilómetros. Eso es real. Artana, recordemos que es donde está la cooperativa. Dice, cobro por distancia a razón de 0,25 euros el kilómetro. Pero claro, si yo voy a utilizar, en lugar de un contenedor, voy a utilizar 4 contenedores, pues me va a cobrar 4 veces eso, porque es decir, cada medio de transporte tendrá un precio, es decir, ¿vale? No lo voy a cargar los 4 contenedores uno encima de ellos de otro para aprovechar, ¿vale? Y por peso me va a cobrar 0,014 euros el kilo, ¿vale? El seguro que me va a cobrar va a ser 0,020% sobre el valor de la mercancía. De ahí que hayamos dicho al principio que el precio de venta de la mercancía son 72 euros por cada garrafa. Ahora cuando veamos las garrafas que hay, ya lo tenemos, ¿vale? La relación peso-volumen en el transporte terrestre sabemos que es 1 metro cúbico, 333 kilos, ¿vale? Bueno, pues hoy mismo me preguntaba alguien, que creo que no está aquí, tenemos que saber esto. A ver, el factor de conversión tenéis que saberlo. Otra cosa es que yo lo pongo siempre o casi siempre, ¿vale? Pero los factores de conversión de metros cúbicos a kilos tenéis que saberlo, si es terrestre, si es marítimo, si es aéreo o si es por ferrocarril. Y continuamos. Vale, ya tenemos la mercancía en el puerto de Valencia, ¿vale? Del puerto de Valencia saldrá para Guadalquivir, para China, ¿A través de quién? ¿Quién es la naviera? Pues la naviera es Guam, que es una naviera joven que surgió en el año 2018 de fusión de otras 3 navieras, etcétera, etcétera, japonesa. Importante que sepamos que es japonesa. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí arriba cuando el transportista es terrestre? Si el transportista es español, como es el caso de Transmaestrat, que es de Castellón, nos cobra IVA, ¿verdad?
En este otro caso de aquí, como la naviera es japonesa, la empresa de transporte es japonesa, aunque opere desde Valencia, aunque haga el transporte de Valencia, China, o Valencia-Shanghái, la naviera japonesa no nos va a cobrar IVA, ¿vale? Porque el transportista no es español. Vale. Esta naviera opera del puerto de Valencia, es así, lo podéis comprobar, y es la encargada del traslado de la mercancía del mencionado puerto de Valencia hasta el de Shanghái. Por lo que nos comunica la siguiente tarifa. Nos dice que por cada kilo transportado nos va a cobrar 0,0155. Las tasas 150 euros. Seguro 0,080% sobre el valor de la mercancía. La tasa por subida, posible subida o variación de subida del combustible, 205 euros. Y una tasa de seguridad en el puerto para cubrir la seguridad de los contenedores o contenedor, 160 euros. ¿Vale? Relación peso-volumen del transporte marítimo, 1 metro cúbico son 1000 kilos. ¿Vale? ¿Qué es lo que se nos pide? Pues se nos pide peso real y volumen de la carga. Recordemos que a tales efectos se ha de considerar tanto el peso real del contenedor como el volumen del mismo. Y lo que se os pediría en un examen. En un examen se os diría presupuesto que deberíamos esperar del transportista transmaestral y presupuesto que deberemos esperar de WAM. ¿Vale? Es decir, todo, en el momento que yo os ponga esto, todo lo demás tenéis que hacerlo. Tenéis que saber los metros cúbicos, tenéis que saber la garrafa, tenéis que saber el número de palet, tenéis que saber todo lo demás. ¿Vale? Por eso, en el examen anterior y en cualquiera de los exámenes que hayáis visto, hay una parte de cálculos previos, una tercera parte de cálculos previos, una tercera parte de un medio de transporte, del valor me refiero de la puntuación, y otra tercera parte de la puntuación del otro medio de transporte. ¿Vale? Porque los cálculos previos son importantes. ¿Vale? Bien, pues visto esto, vamos a irnos ahora a la solución. Vale. Entiendo que estáis viendo en la parte superior está el enunciado, la parte del enunciado, y en la parte inferior está la solución. Y lo primero que he hecho, voy a ponerlo grande y ahora después lo hago más pequeño. Lo primero que he hecho ha sido hacer una extracción de los datos. Como tenemos muchos datos en el enunciado, pues me he traído todos los datos que necesito aquí. Cantidad de litros de aceite, 110.160 litros. ¿Vale? A ver, una pregunta. Que alguien descuelgue el micrófono y que me diga que me estáis escuchando. Lo digo porque a ver si estoy hablando y no se ha cortado. Sí, se escucha perfectamente. Sí, se oye, Juan. Vale. Continúo. Gracias. Digo, van envasados en garrafas de 5 litros. Eso ya lo hemos comentado, ¿verdad? Vale. Van embalados en cajas. Cada caja está formada por 3 garrafas. Y luego, por otra parte, el tamaño de las cajas son 50 por 20 por 33. No estoy diciendo nada nuevo, ¿eh? Todo me lo he traído del enunciado. El peso de cada caja, 14,1 kilos. El precio de venta de la garrafa, 72 euros. Está paletizada en Europalés. El peso de cada palé son 25 kilos. El soporte de cada palé, 1.500 kilos. Los palets se contenedorizan en 20 o en 40 pies. Tantos contenedores de 40 completos como se necesiten. Y el excedente de 20, de 40, se mete en 20 si caben ahí. Límites de carga. Bueno, por los que hemos enseñado en las tablas, ¿vale? No lo voy a repetir de nuevo, Condiciones de transporte por carretera hasta Valencia. He traído aquí los datos que ya habían, ¿vale? Los kilómetros que había, lo que me cobraba por distancia, lo que me cobraba por transporte, lo que me cobraba por seguro, ¿vale? Y el traslado, digamos, el traslado de volumen a peso en el transporte terrestre. Si continuamos, el transporte desde Valencia hasta China tenemos lo mismo, ¿vale? El operador marítimo, el transportista marítimo, los precios que me ofrece son los que tenemos aquí. Que no los repito, ¿vale? Solamente los he trasladado aquí para aclarar los datos, ¿vale? Vale, pues y me he traído también lo primero que me pide, ha sido un copia y pega, con lo cual no he hecho nada extraordinario, he copiado allí y me lo he traído aquí, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar con lo que me está pidiendo, el número de garrafas a transportar. Vamos a ver, eso es tan sencillo como coger y si yo tenía en el enunciado, recordemos, que me decía 110.160 litros y que iban metidos en garrafas
de 5 litros, si yo divido 110.160 entre 5, ¿qué me da el número de garrafas, verdad? Eso es evidente que es así. Pues bien, es lo que hemos hecho después en la solución que está aquí debajo. Es decir, conocemos que el número de litros de aceite son 110.160, me decía el enunciado, ¿verdad? Si cada garrafa es de 5 litros y lo que me está pidiendo es el número de garrafas, si yo divido los 110.160 entre los 5 litros, lo que me da son 22.032 garrafas. ¿Y esto por qué lo necesito? Porque yo necesito saber las garrafas, porque las garrafas las tengo que meter en cajas y las cajas las tengo que meter en el palet. Entonces tengo que partir desde el principio. ¿Vale? Tengo que partir del principio. Por tanto, tengo 22.032 garrafas. Ahora, si yo quiero saber cuántas cajas hay, que no sé si es la siguiente pregunta que me hacen, ahora lo vemos. Efectivamente. ¿Cuántas cajas tengo? Pues es tan sencillo como si yo sé que cada 3 garrafas es una caja, pues yo divido las 22.032 garrafas, lo divido entre 3. ¿Por qué 3? Porque 3 garrafas es una caja, ¿vale? Y lo que me da son 7.344, que es lo que he obtenido aquí. Por tanto, ¿qué tengo? 7.344 cajas que tengo que paletizar, ¿vale? Tengo que meter en palés. ¿En cuántos palés? Bueno, lo primero que tengo que saber es cuántas cajas me caben en un palé. Yo no puedo coger y saber cuántos palés por inspiración divina si no meto las cajas dentro del palé. Y entonces, para eso, lo que hacemos aquí es dibujarnos el palet. Y tenemos que tenemos un palet de 1,20 por 0,80. Lo tenemos aquí, las medidas son. Las medidas que tenemos aquí, eso es el 0,80. Esto de aquí es el 1,20, ¿vale? Esto de aquí es el largo de una caja, que son 50, el largo de otra. Si yo meto aquí 2 cajas a lo largo, tengo 50 y 50, 100, ¿vale? Pero esto de aquí, la caja es de 50 por 20, ¿verdad? Si os acordáis, 50 por 20 por 33. Ya tengo 20 ocupados, pero el palé de aquí tiene 20 y 20, 40 y 20, 60 y 20, 80. Es decir, yo puedo meter 4 cajas a lo ancho y puedo meter 2 cajas a lo largo, ¿vale? Tendría 8 cajas. Pero ¿qué ocurriría? Que aquí a mí me sobran 20 centímetros. Si yo meto 50 y 50, 50 de aquí y 50 de aquí, de largo son 100. Me sobran 20, con lo cual aquí puedo coger y meter 20, que es el tamaño de una caja, por 50. ¿Vale? Por lo cual aquí puedo meter una 9ª caja. ¿Y qué ocurriría? Ocurriría que si el palé de aquí a aquí mide 80 y yo he ocupado de aquí a aquí 50, me sobran aquí 30 centímetros que están desocupados, pero que no puedo utilizar para nada. ¿Y de aquí cuánto me sobra? Pues si tengo 50 y 50, 100, de aquí me sobran 20 centímetros. Es decir, tendré 20 centímetros de largo por 30 de ancho, que no lo puedo utilizar. ¿Eso a qué me obliga? Eso me obliga a que tengo que utilizar palés alados. Palés alados para recordar que era aquel tipo de palé que va con ballestas abajo, que no son lisos, para sujetar la mercancía, para flejarla y que la mercancía no se mueva. ¿Vale? Tenemos, por tanto, claro que en la base de cada palé van 9 cajas, ¿verdad? Entiendo que así es. ¿Vale? Bien. Si tenemos claro que en la base de cada palé hay 9 cajas, recordemos que el alto eran 2,40. Pero si a los 2,40 yo le quito los 15 de la altura del palé, y si yo a los 2,40 le quito 15, los 0,15, lo que me quedan son 2,25, ¿verdad? Son 2,25 de alto. Ahora después comprobaremos si el palé me soporta el peso de las cajas, que eso es otro tema, ¿vale? Pero yo tengo una capacidad de alto de 2,25. ¿Y cuánto me medía cada caja? Cada caja me mide 0,33, ¿vale? Bien, voy a ver si cada caja me mide 0,33, así a grosso modo, si yo multiplico
por 7, digo por 7 porque 3 por 7 son 21. ¿Cuánto me daría esto? Tengo 3 por 7, 21, y 3 por 7, 21, y 1, 22. Perdona, 3 por 7, 21, de 21 y 2, 23. 2,31, ¿no? Sí. Con lo cual no me cabe, ¿verdad? Tengo claro que no me cabe. Es decir, 7 cajas, una altura de 7 cajas no me caben, porque yo tengo una altura útil de 2,25, y sin embargo las 7 alturas me dan 2,31. ¿Eso a dónde me lleva? Pues eso me lleva a que inevitablemente tengo que utilizar 6 cajas de la altura. Vamos a ver. 0,33 por 6 tendría 6 por 3, 18, 6 por 3, 18 y 1, 19. 1,98. 1,98 hasta 2,25 me cabe, sí que me cabe, y me sobran 27 centímetros. ¿Vale? Tengo 6 alturas. 6 alturas y no tengo 9 cajas en cada altura, pues eso quiere decir que en cada palé me cabrían 54 cajas. ¿Vale? ¿Está claro hasta ahí, verdad? Bien, toda esta es la explicación que os he dado, ¿vale? Lo que viene aquí a continuación es la explicación a ver, luego la solución la subiré, ¿vale? La solución la subiré y subiré también el vídeo a YouTube y os pondré el enlace. Vale. Llegamos a la conclusión de que hay 54 cajas en cada palet. Bueno, pues vamos a ver si efectivamente 54 cajas pueden ser en cada palet. Porque claro, cada caja hemos dicho antes que pesaba 14 kilos. Si yo multiplico las 54 cajas por los 14 kilos, me da 761,4 kilos. ¿No hemos dicho que el palet tenía una capacidad de 1.500 kilos de resistencia? Sí, a ver, hay palets que son de 1.000 kilos y hay palets que son de 1.500. ¿Por qué? Porque eso depende de la calidad. Estamos hablando de los de madera, ¿eh? Eso depende de la calidad de la madera, ¿eh? Entonces, claro, estos palets son de 1.500 kilos, ¿vale? Por tanto, significa que sí que tengo capacidad y posibilidad de meter 54 cajas en cada palet. Vale, queda comprobado que el palet sí que puede soportar el peso de las 54 cajas. Bien, pues y ahora tenemos lo siguiente. Habíamos sacado antes que necesitamos 7.344 cajas. Recordad, lo teníamos aquí arriba. Me vuelvo a subir y hemos dividido las garrafas entre 3 y me daba 7.344 cajas. ¿Vale? Si esas 7.344 cajas yo las divido entre 54 cajas que me caben en cada palet, ¿qué me da? Me da que yo necesitaré llenar 136 palets para llevar los 110.160 litros de aceite hasta China. ¿Vale? Por tanto, necesitamos 136 paletas para transportar la totalidad de la mercancía. Claro. Y ahora pensamos, vale, ¿y eso cómo lo repartimos? Nos decía el enunciado que se tenía que repartir de manera que vamos a meterlas en contenedores de 40 pies mientras podamos y si tenemos algún excedente, pues lo llevamos a contenedor de 20 pies. Vamos a verlo. 136 paletas, es lo que tenemos. Bueno, pues siguiendo ese principio, el contenedor de 40 pies, sabemos que cualquier contenedor de 40 pies le entran 25 europalets. Y si el contenedor es de 20 pies, le entran le entran 11 europalets, ¿vale? Esos 25 europalets caben 10 a lo largo y 15 a lo ancho. Y eso es lo que hemos hecho aquí abajo. Los contenedores de 20 pies tienen 11 palés.
4 que son a lo largo y 7 que son a lo ancho. Y aquí, creo que lo había dibujado, no lo sé. Pues pensaba yo que lo había... Bueno, pues se ve que lo había pensado, pero no lo había pensado, no lo había hecho. Vale. Por tanto, lo que he hecho sí hacer la explicación no he hecho el dibujo, pero sí la explicación de que si un contenedor de 20 pies, este que es el caso, mide 5,90, yo no puedo poner 5 contenedores a lo largo, porque 5 por 1,20 son 6 metros, no me cabe. Evidentemente me caben solamente 4 a lo largo. Y luego me sobraría de hasta 5,90, desde 4,80 hasta 5,90, me sobraría 1,1 metro, ¿vale? Y luego hago lo mismo con el tema del ancho, y entonces me caben, pues eso, 4 palés a lo largo y 7 a lo ancho. Luego veis el razonamiento aquí, lo digo por no extenderme mucho aquí en la explicación. Si queréis se explica, que no hay mayor problema, ¿vale? Lo que está claro es que si hemos dicho que el principio es que en cada contenedor de 40 pies me caben 25 palets, si yo divido 136 entre 25, 136 palés que tengo, recordemos, entre 25 palés que me entran en un contenedor, me salen 5 contenedores de 40 pies y me sobran 11. Es decir, si yo divido 136 entre 25, me dará 5 y pico. Si yo multiplico 25 por 5, eso me da 125. 5 por 5, 25, 2 por 5, 10 y 12. 125. Y me sobran 11. De 125 a 136 me sobran 11. ¿Esos 11 palés qué son? Esos 11 palés son los necesarios para completar otro contenedor, pero de 20 pies. De ahí que lo que vamos a transportar va a ser 5 contenedores de 40 pies y un contenedor de 20 pies. Y de esa forma completamos las 136 paletas que tenemos. ¿Vale? Si queréis hacemos un alto aquí en el camino y preguntáis lo que estiméis oportuno. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? No. ¿Podemos seguir? María José, dime. Pensaba que estabas hablando. A ver, soy Eva. Hola, Eva. Hola. A ver, el palén no se le sumaría también los 25 del peso. Sí, pero ahí no hemos llegado todavía. No, lo decía por el ejercicio anterior. Sí, sí. Vamos a hacer 54 cajas por 14,10, que pesa, Sí. pesa de 761,40. Lo digo porque Sí, se le sumaría ahí los 25, ¿no? claro, pero es que no hemos llegado todavía. A ver, los 25 kilos te refieres del peso del palé. Sí. Ya, a ver, eso no te influye para saber la resistencia del palé. El palé te resiste hasta 1.500 kilos que tú pongas encima. ¿Vale? Pero tú, si tienes 761 kilos de mercancía y el palé te soporta 1.500, sabes que el palé te va a resistir, ¿verdad? No tienes que sumar el peso del propio palé. Vale. ¿Vale? Ya, ahora sí. ¿Vale? Ahora después veremos cuánto pesa la mercancía en total, el contenedor incluido, porque el transportista eso no lo va a cobrar, claro que no lo va a cobrar. ¿Vale? Vale. De acuerdo. Sí. ¿Alguna preguntita más? ¿No? Pues seguimos entonces. Vale. A ver si hay alguien más que quiera entrar. Vale. Pues continuamos entonces. Bien, nos decía también el peso real y volumen de la carga. Y nos decía, recordemos que a tales efectos se debe considerar tanto el peso real como el volumen del mismo. ¿Vale? Bien. El peso de cada paleta sabemos que son 14,1 kilos. ¿Verdad? Eso lo hemos visto ya. Sabemos que hay 54 cajas por paleta. Y sabemos además
que hay 25 kilos del peso del palé. Porque aquí lo que nos está pidiendo no es lo que antes estaba comentando Eva, porque antes Eva lo que estaba diciendo es, ¿no sumaríamos el peso del palé a la carga para saber la resistencia del palé? No. Ahora sí que sumamos el peso del palé para saber el peso real y el volumen de la carga. Eso sí que tenemos que tenerlo en cuenta, el peso del palé. Bien, por tanto, sabemos que la mercancía pesa 761,4 kilos, que es 14,1 kilos cada caja por las 54 cajas que entran en cada paleta, más los 25 kilos del peso de la paleta. Eso nos da, sumados aquí ya, claro, nos da los 786,4 kilos. ¿Vale? 786,4 kilos que va a pesar cada paleta. Bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer ahora es saber si el contenedor de 40 pies y de 20 pies tiene capacidad para coger la carga o no tiene capacidad. Si tenemos que cada paleta pesa 786,4, ya lo tenemos aquí también, y que un contenedor de 40 pies lleva 25 paletas, si multiplicamos 786,4 por 25, eso nos da 19.660 kilos. Si miramos el enunciado, vamos a coger y a sacar, veremos que el contenedor de 40 pies tiene una carga útil de 32.600. ¿Vale? Con lo cual, la pregunta es, ¿nos caben las 25 paletas en cuanto a peso dentro del contenedor de 40 pies? Sí, ¿verdad? Sí nos caben. ¿Vale? Sí nos caben porque la mercancía, junto con los palés, pesa 19.660. ¿Vale? Y el contenedor puede soportar hasta 32.000 kilos, 32.600, ¿vale? Bien. Vamos a ver qué pasa con los 11 palés. Si los palés con la mercancía más el peso del palé, que está aquí, pesan 786,4 y un contenedor de 20 pies lleva 11 palés, si yo multiplico 786,4 por 11, ¿qué es lo que saco? El peso del contenedor en cuanto a la mercancía, ¿vale? La mercancía que lleva son 8.650,4. ¿Y qué capacidad tiene de carga un contenedor de 20 pies? 19.100 kilos. Vamos a verlo en el enunciado. ¿Vale? Lo estamos viendo aquí, que tiene 19.100 kilos. Por tanto, si tiene una capacidad de 19.100 kilos y resulta que nosotros, en el único contenedor de 20 pies que vamos a transportar, vamos a llevar 8.650, significa que sí que puede entrar dentro del contenedor, en cuanto a carga, los 11 palets. ¿Vale? ¿Qué es lo que teníamos que comprobar? Teníamos que comprobar que el peso del palet era suficiente para contener la mercancía y teníamos que comprobar que el contenedor podía tener los 25 palets en el caso de los de 40 pies y los 11 palets en el caso de los de 20 pies. ¿Sí? Vale. Bien, pero resulta que los transportistas, es decir, tanto el de carretera como el marítimo, nos van a cobrar por peso, por peso real o por peso volumétrico. Pensemos siempre, e insisto porque, y perdona si voy a ser muy pesado en el tema del cambio, siempre hay que hacer una cosa, y es saber cuál es el peso real y saber cuál es el volumen, porque el volumen hay que transformarlo a peso. Siempre hay que coger y saber el volumen, porque el volumen hay que transformarlo a peso, ¿vale? Y en este caso, me está diciendo que los transportistas me cobran por volumen o por peso. Tenemos que saber cuál es el peso real de la mercancía y tenemos que saber cuál es el peso volumétrico de la mercancía. ¿Vale? Y para eso, ¿qué tenemos? Tenemos que la tara, es decir, el peso de un contenedor de 40 pies, es de
3.800 kilos. Vale. Y que tenemos también que el peso que lleva un contenedor de 40 pies, eso lo hemos sacado aquí, que no me lo estoy inventando. Aquí hemos sacado antes que un contenedor de 40 pies llevaba los 25 palés a 786,4 por los 25, 19.660 kilos, ¿verdad? Es decir, un contenedor de 40 pies lleva 19.660 kilos y además pesa 3.800 kilos. Con lo cual, si yo sumo los 19.660 que lleva el contenedor de 40 más los 3.800 que pesa el contenedor de 40, eso me da que cada contenedor de 40 va a pesar 23.460 kilos, ¿verdad? Como llevo 5, ahora después lo calcularemos. Ahora de momento tenemos que uno ya me pesa 23.460 kilos. ¿Y eso por qué? Porque tenemos que hacer la comparación entre el peso real y luego el volumen, ¿vale? Para saber qué es lo que más les interesa al transportista. Si ahora nos vamos al contenedor de 20 pies, tenemos la misma situación. ¿La situación cuál es? La situación es que un contenedor de 20 pies, nos podríamos ir de nuevo al enunciado, pero hacer un acto de fe. El contenedor pesa 2.400 kilos, ¿vale? Y la mercancía que lleva 8.650,4, que está sacado de aquí, de 11 palés por 786,4. ¿Vale? Bien. Y recordar que en estos 786,4 está incluido el peso del palé ya, porque lo hemos sacado aquí. ¿Vale? Lo hemos sacado aquí, le hemos sumado aquí ya. Este es el peso de la mercancía y el peso de la mercancía con el palé son 786,4. Vale. Siguiendo. Si tenemos que el peso del palé son 2.400 kilos y que el peso de la mercancía son 8.650,4 kilos, si yo sumo ambos datos, ¿qué me da? Que el peso de un contenedor completo, es decir, mercancía más contenedor, son 11.050,4 kilos, ¿vale? Vale, como solamente tenemos un contenedor de 20 pies, pues este va a ser el peso del contenedor de 20, pero sí que es verdad que tenemos 5 contenedores de 40, por tanto, esto tenemos que multiplicarlo por 5 ahora, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos aquí abajo? Peso total de los 6 contenedores, 5 contenedores de 40, pues los 23.460 que tenemos aquí arriba, son 23.460, son lo mismo que tenemos aquí, que lo multiplico por 5 contenedores y como tenemos un contenedor solo de 20, pues le sumo un contenedor de 20 y eso me da 117.300, que es esto, más los 11.050,4, que es esto de aquí. ¿Vale? Conclusión. El peso real va a ser 117.300 más 11.050, 128.350,4 kilos. ¿Vale? Ese va a ser el peso real. Y ese va a ser el peso real para el transportista terrestre, para el transportista marítimo, para el transportista que sea, porque todos me van a cobrar también el peso del contenedor. ¿Vale? Ya tenemos el peso real. Ahora tenemos que saber cuál es el volumen. Porque el transportista me va a cobrar o por peso real o por volumen. Pues nada. Vamos a ver cuál es el volumen que ocupa la mercancía con la totalidad de las paletas. Vamos a ver. Tenemos 5 contenedores de 40 pies. 5 contenedores de 40 pies. Que, si queréis, podemos sacarlo, pero bueno, yo lo he trasladado aquí, hacer un acto de fe. Que las medidas exteriores, recordarlo, porque lo voy a sacar. Porque esto, el transportista me va a cobrar por el volumen exterior, no por el interior, sino por el exterior. O sea, no me va a coger y me va a decir este de aquí, sino este de aquí.
¿vale? Por eso yo he cogido este para el de 40 y este para el de 20. Vale. Pues 12,19 por 2,43 por 2,59 multiplicado por 5. ¿Por qué por 5? Porque son 5 contenedores. Eso me da 383,60 metros cúbicos. Es decir, los 5 contenedores tienen una capacidad, no capacidad de meter dentro, sino tienen un volumen de 383 metros cúbicos, ¿vale? Y el contenedor de 20 pies, que sus medidas exteriores son 6,05 por 2,43 por 2,59, como solamente uno, pues directamente cojo y lo multiplico. Y eso me da 38,08 metros cúbicos. Vale, ya sé, los metros cúbicos del contenedor de los contenedores de 40 pies, que son estos, y los metros cúbicos del contenedor de 20 pies, que son estos. Ahora, ¿qué hago? Sumarlos. Y aquí lo que hago es sumar los de 40 y sumar el de 20. Y me da que en total hay 421,68 metros cúbicos de volumen transportado. De volumen transportado. Y ahora, después, según el transporte que utilicemos, que vamos a utilizar el terrestre y el marítimo, habrá que convertir. Y habrá que decir, vale, tenemos el peso real. Y el peso real lo hemos calculado ya en algún momento por aquí arriba. 128.350,4 kilos. Y tenemos el volumen. Y el volumen son 421,68 metros cúbicos. Que lo hemos sacado aquí abajo. ¿Vale? 421,68 metros cúbicos. Y después tenemos que utilizar el factor de conversión para trasladar ese volumen a peso. Y el transportista se va a quedar con lo que a él le sea más interesante. ¿Vale? Vale, pues vamos entonces al presupuesto que nos va a pasar el transportista terrestre, Transmaestrat. Y trasladamos los datos. Nos dice que hay 68,8 kilómetros. ¿De dónde? De Artana hasta el puerto de Valencia. Que por distancia me cobra 0,25 euros por kilómetro. Que por peso me cobra 0,014 euros por kilo. Que por seguro me cobra 0,020% sobre el valor de la mercancía. Y que la relación peso-volumen es de 1 metro cúbico 333. Bueno, pues vamos a trasladarlo aquí. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es que como el seguro se hace sobre el valor de la mercancía y sabemos que cada garrafa nos cobra 72 euros, como al principio, recordarlo, habíamos sacado que eran 22.032 garrafas, ¿cómo habíamos sacado las 22.032 garrafas? Dividíamos los 110.160 litros entre 5 litros que entran en cada garrafa y eso nos da 22.032 garrafas, ¿vale? Bien, ¿y eso qué nos da? Nos da que el precio es de 1.586.304. Es decir, el precio de la mercancía en mi almacén es de 1.586.304. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué pasa? Pues que el peso real hemos dicho que era 128.350,4. Sí, tenemos aquí arriba ya, lo hemos sacado aquí. ¿Vale? 128.350,4. Y para no irnos mucho, recordemos que son 421,68 metros cúbicos. ¿Vale? Para no desviarnos después otra vez. Pues bien, si seguimos hacia abajo, tenemos que los 128.350 son el peso real y tenemos que el volumen son 421,68 metros cúbicos. ¿A cuánto equivale un metro cúbico en transporte terrestre, en transporte por carretera? A 333 kilos. Como son 421,68, yo multiplico y da 140.419,44. El transportista por carretera va a decir, mira, es cierto que tu peso real son 128.350, pero tu peso volumétrico, transformación de volumen a peso, son 140.000, con lo cual yo me quedo con 140.000. Por tanto, me va a cobrar
por 140.419,44 kilos reales. ¿Vale? Bien, y aplicamos la tarifa. La tarifa del transportista decía que eran 68,8 kilómetros a 0,25 euros el kilómetro. Pero claro, hay que transportar 6 contenedores. Los 6 contenedores no se los va a llevar en un camión uno encima de otro. Tendrá que coger un transporte, otro. ¿Qué quiere decir? Que va a llevar uno, va a dejar uno, va a venir a otro, lo hará como quiera. Pero lo que es cierto es que tendrá que hacer 6 transportes hasta el puerto de Valencia. ¿Vale? Por tanto, me va a cobrar 6 veces la tarifa de kilometraje, 68,8 por 0,25, ¿verdad? Me va a cobrar 103,2. Pero también me va a cobrar por el peso. ¿Por qué peso? Por este no. Por el real no. Porque es menor que el volumétrico. Por tanto, me va a cobrar por el peso volumétrico. Me va a cobrar 0,014, que es lo que decía, que me iba a cobrar por el peso volumétrico. Y eso va a suponer que va a cobrar en 1965,87. Y podéis pensar, ¿y aquí por qué no multiplicas por 6? Muy sencillo, porque en los 140.000 ya está todo el peso. Ya está el peso de los 6 contenedores. Por tanto, no multiplicamos por 6 para nada. ¿Vale? El seguro, 0,020% sobre el precio de la mercancía. Precio de la mercancía que recordar que antes hemos multiplicado los 72 euros por garrafa por el número de garrafas y nos daba ese 1.586.304. ¿Vale? Pues bien, eso quiere decir que el precio del seguro va a ser 317,26. Subtotal, pues nada, tenemos la distancia, el peso y tenemos el seguro y la suma de todo va a ser 2.386,33. ¿Y qué ocurre? Que el transportista es español, ya hemos dicho que es de Castellón, que lleva 18 años, etcétera, que es transmestral, etcétera. ¿Vale? Por tanto, me va a cobrar el IVA correspondiente a esa base imponible. Es decir, el 21% sobre 501, sobre 2.386, que son 501,13. Conclusión, ¿cuánto me va a costar trasladar la mercancía desde Artana hasta el puerto de Valencia? Me va a costar los 2.386 euros, que es la base imponible de aquí, más los 501,13, que es el IVA. Es decir, yo al transportista le voy a tener que pagar 2.887,46. Eso es lo que va a costar el transporte por carretera hasta Valencia. Hacemos aquí una parada y mira a ver si tenéis alguna duda. ¿Alguna duda? ¿No? Pues nada, continuamos. Vale, pues lo siguiente que nos está preguntando es ya el grueso, es decir, cuánto nos cuesta el transporte de los 6 contenedores hasta el puerto de Guayaquil, hasta China. ¿Vale? Bueno, y lo primero que hacemos es sacar datos que ya tenemos, porque el peso real va a ser el mismo para el transporte por carretera que para el transporte marítimo, porque los dos nos dicen que el peso del contenedor cuenta y sabemos que nos va a tomar el exterior del contenedor, ninguno nos va a tomar el interior, ¿vale? Y hemos sacado ya que el peso real era 128.350,4. Eso lo hemos sacado en los datos previos, También hemos sacado que el volumen era 421,68 metros cúbicos. Pues bien, una vez que tenemos eso, ya podemos coger y convertir, sabiendo que cada metro cúbico en transporte marítimo son 1.000 kilos. Si yo multiplico 421,68 por 1.000, me estoy adelantando, porque lo he hecho por aquí abajo, pero bueno. Después lo haremos, ¿vale? Porque para no seguir la secuencia del ejercicio. Seguimos también que por cada kilómetro transportado, el transportista marítimo me cobra 0,155, que las tasas son 150 euros,
que el seguro son 0,080 sobre el valor de la mercancía, que el force purchase, que el carrier, etcétera, etcétera, son 160 y que la tasa de conversión son 1 metro cúbico, 1000 kilos. ¿Vale? Pues bien, ahora sí, como tenemos que el peso real es este y que el volumen es este, y eso lo hemos calculado antes ya, ahora sí que hacemos la conversión y decimos 421,68 metros cúbicos por el factor de conversión que son cada metro cúbico 1000 kilos multiplicado por 1000 y me da 421.680 kilos. Conclusión. ¿Qué es más? 421.680 o 128.350 kilos. Evidentemente, 421.680 kilos es más. ¿Eso qué quiere decir? Que el transportista marítimo va a decir, mira, tu mercancía pesa mucho, o sea, tiene mucho volumen, y con lo cual yo me quedo con el volumen, mejor dicho, pesa poco. Tiene mucho volumen y yo me quedo con el volumen, ¿vale? Por tanto, siguiendo por aquí, el transportista marítimo hemos dicho que me va a cobrar 0,155 por peso. ¿Por cuánto? Por 421.680. Y eso me da que me va a cobrar por el peso 6.536,04. Las tasas, 150. Seguro, el 0,080% sobre el valor de la mercancía. Recordar que este era el valor que habíamos sacado antes. Resultado de multiplicar los 72 euros por garrafa por el número de garrafas, que eran 22.032. Bien, y tenemos que ese va a ser el valor del seguro. El recargo por combustible, los 205 euros que teníamos. Recargo de vigilancia en puerto, el Carrier Security Free, los 160 euros. Y la suma de todo eso, ¿qué va a ser? La suma de todo eso va a ser los 8.320,08 que le voy a tener que pagar al transportista marítimo para llevar la mercancía desde el puerto de Valencia hasta Guayaquil o hasta China. ¿Vale? Bien, pues aquí lo que he hecho ha sido hacer un extracto de análisis de los costes del transporte. Simplemente lo he trasladado aquí, ¿vale? Que es el transporte por carretera, son 2.887. El transporte hasta China, 8.320. Y luego, pues otros cálculos que hemos hecho. Los he trasladado al final del ejercicio, aunque los tenemos calculados desde el principio, ¿vale? Que es el precio de la mercancía sobre el cual hemos calculado el transporte, el número de garrafas, la cantidad de cajas a paletizar, el número de palets, el número de contenedores de 40, el número de contenedores de 20, el peso real del transporte y el volumen. ¿Vale? Y bueno, y con esto acaba el ejercicio. Ahora quedo abierto a vuestras preguntas. Importante de aquí, súper importante, siempre tenemos que hacer la conversión de volumen a peso para cada medio de transporte. Hemos de sacar primero el peso real de la mercancía y luego hacer la transformación del volumen al peso, con lo cual tenemos que sacar el volumen. ¿Vale? Venga, preguntas. Uy, qué vergonzosas. ¿No? Nada, es que siguiéndote se entiende muy fácil. Luego me lío yo sola. Luego te lías tú sola cuando te pones a verlo, ¿no? Claro. Bueno, por Pero eso. bueno. Sí, Elizabeth, pero por eso el ejercicio luego está explicado, quiero decir, dentro del propio ejercicio Sí, está explicado. Es decir, cuando suba la solución, veréis que también lo que yo he explicado aquí así de forma verbal, luego está explicado también el desarrollo. Sí, creo que con el desarrollo ya no se me olvidará. ¿Vale? La verdad que el haberlo hecho antes, en mi caso, ayuda a entender luego en qué te has equivocado. He tenido varios fallos ahí. Sí. Y bien, sobre todo en el palé, en el contenedor, claro. Cómo colocar la mercancía, he visto que
que había otro palé más, ya eran 6 filas de cajas más. Bueno, esos son los detalles que si no, ya, si arrancamos ya mal ahí, pues ya va todo. Claro. Y bien, lo de la tara también es importante, todas esas cosas tenerlas en cuenta. Sí, la verdad es que ha sido de mucha ayuda. Hombre, si lo haces, juegas con ventaja, Cristina. El hecho de haberlo hecho, juegas con la ventaja de que ya lo has hecho y dices, ostras, ¿cómo es posible que me haya equivocado aquí? Y todos los detalles que yo te he estado introduciendo, pues evidentemente hay algún detalle que se te puede haber escapado, evidentemente, ¿no? Eso es normal, ¿no? Que ese tipo de cosas pasen. Pero bueno, el grueso, lo importante es saber el grueso del tema. Sí, sí, clarifica todo mucho. Las dudas que van surgiendo, cuando lo vas haciendo, digo, bueno, cuando lo explique Juan, a ver esto cómo se resuelve. Y claro. Bien, la verdad es que ha quedado bastante claro, muy bien así, sí. Me alegro. Bien. Me ha quedado claro. Más cosas. Hola, Juan. Mira, yo igual, me ha pasado como a Cristina, que yo lo había hecho en casa y he tenido algún fallo a la hora de poner, me he equivocado con la altura. Entonces, claro, ya luego no me ha cuadrado nada, pero bueno, más o menos sí que ahora ya me ha quedado súper claro. Vale. Te quiero hacer una pregunta. Cuando calculamos el peso volumétrico, siempre entiendo que el transportista va a elegir el que mejor le interese a él, el que sea mayor. Correcto. Si en los ejercicios que yo he visto siempre ha sido mayor el que calcula el transportista, pero si no, si el nuestro fuese mayor, que no va a ser, cogeríamos el que más le beneficia al transportista, ¿no? El nuestro. A ver. No existe un peso nuestro y un peso del transportista, ¿eh? Existe un peso real. Peso real y peso volumétrico. Un peso volumétrico. No existe un peso nuestro y un peso del transportista. Vale. Entonces. Existe un peso real y un peso volumétrico. Si el peso real fuera mayor que el volumétrico, que hay algún ejercicio que es así, ¿eh? Hay algún ejercicio que ya lo tenemos hecho durante el curso, en el que el peso real es mayor que el volumétrico. Entonces, el transportista se queda con el peso real, porque el transportista dice, mira, tu mercancía pesa mucho, porque son vigas de hormigón y tal, o es ladrillo o son lo que sea, tu mercancía pesa mucho, aunque tiene poco volumen, con lo cual te tengo que cobrar por peso real. Vale, o sea que siempre vamos a elegir el que más beneficia al transportista, ya sea el real o el volumétrico. Claro, pero pensemos que eso es razonable, porque si el transportista necesita, imaginemos que está llevando, yo qué sé, celulosa. La celulosa no pesa. Entonces, ¿qué pasa? Que necesita coger y para transportar necesita, en lugar de utilizar un medio de transporte, necesita 4 medios de transporte para transportar la misma celulosa, porque resulta que no pesa nada, pero tiene mucho volumen. Con lo cual, ¿qué pasa? El transportista te va a cobrar por volumen, ¿vale? Pero si es una mercancía que es muy pesada, va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Pues porque el contenedor tiene un límite de peso. Entonces va a decir, mira, pues resulta que yo no puedo poner más peso del necesario en el contenedor, con lo cual tengo que poner más contenedores. Si pongo más contenedores, necesito poner más medios de transporte. Nos lleva a lo mismo, ¿vale? En que el transportista siempre va a cobrar, y no porque nos esté engañando, sino porque necesita utilizar más medios para eso. Si nos damos cuenta, cuando recibimos, yo que sé, un encargo que hagamos en Amazon, o cualquier cosa de esas, también nos pone en la caja el volumen, El volumen, ¿por qué? Porque también interviene el volumen, El volumen es importante y el peso también, las dos cosas. Vale, es que eso me había generado mucha duda a la hora de hacer el ejercicio. Vale, ya me ha quedado claro, gracias. Vale, Laura, a ti. Más cosas. ¿No? Bueno, a ver, la semana que viene la intención que tengo es hacer a este mismo día y a esta misma hora otra tutoría, pero de la primera evaluación, ¿vale? O sea, voy a ir alternando una semana la tutoría de la segunda, otra semana la tutoría de la primera. Y había pensado, si no me decís lo contrario, de un ejercicio del periodo medio de maduración. Perfecto, muy bien. Sí, perfecto, muy bien. Perfecto, sí. ¿Vale? Bien. Elena, puedes hablar, aparte de escribir por... Vale, entonces, la semana siguiente... Ah, que no puedes, vale. Entonces, la semana siguiente, ¿qué os parece si hacemos uno de Incoterms? Sugiero. Sí, yo creo que es muy necesario, al menos para mí. Vale. Sí, a mí me parecería muy bien también.
¿vale? Vale, genial. ¿Harías lo mismo, Juan? ¿Mandarías primero el ejercicio para que lo vayamos resolviendo y luego ya lo haríamos contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo en cuanto lo tenga... A ver, pensad que esta semana que viene va a ser de la primera evaluación, ¿vale? Que va a ser de periodo medio y maduración. A mí hacer un ejercicio de estos me cuesta... Yo soy muy, muy lento, ¿eh? Me cuesta una semana, ¿eh? Y hacer un ejercicio de este tipo y tal, ¿no? Entonces, quiero decir que yo voy a ir haciendo a la misma vez el ejercicio de la semana que viene y el de la otra. Yo, en cuanto tenga el ejercicio, lo subo. Tanto el de la semana que viene, que es el que más me interesa de momento, que lo tengo encauzado, el periodo medio de maduración, como el de la otra, ¿vale? En cuanto lo tenga, los subo los dos. Y con independencia de cuando sea la tutoría. Vale, perfecto. ¿Vale? Vale. Y yo lo subo con antelación. A ver, con antelación puede ser perfectamente, pues quizá el de periodo medio de maduración lo pueda subir, si hoy estamos a lunes, pues para allá, para el miércoles, jueves, ¿eh? Y ahora mismo estamos hablando del domingo, lunes de la semana siguiente, o sea, de la semana que viene, como es para la otra semana, el de los 5 tests. Vale, bien. ¿Vale? Sí, porque ayuda mucho a hacerlo antes y prepararlo para luego comentar pues, todas estas dudas que surgen. Sí, sí, muy bien. A ver, Elena me pregunta que si siempre las tutorías a los lunes a estas horas. Yo prefiero que tomemos un día fijo. Quiero decir, si todas, digo todas sí, porque sois todas chicas, si todas estáis de acuerdo en que sea el lunes hasta ahora, lo hacemos hasta ahora. Si queréis cambiar a otro día, yo lo que pasa es que mañana tengo otra tutoría, otra asignatura. Los martes no podría ser, pero si decís, por ejemplo, que los miércoles o los jueves o los viernes o tal, pues nos podríamos adaptar. Pero lo que sí que me gustaría es que fuera siempre el mismo día, porque si no, es un mareo para unos y para otros. A ver, y no puede ser a las 5 de la tarde, ¿vale? Porque hay gente que está haciendo CCT, que trabaja y tal, que por eso lo he puesto a las 7:30. Que no es... Se emiten opiniones, ¿eh? Sí, a mí me viene bien. O sea, me da igual, pero está ahora bien. Sí, no tengo problema. Me da igual también. Yo tampoco tengo problema. A mí también me viene bien los lunes. Juan, una pregunta. Sí. ¿Vas a hacer alguna tutoría presencial de tema de dudas para el examen, de cara al examen? Es que me suena que dijiste que ibas a hacer una presencial de un día de la primera evaluación y otra de la segunda, ¿o van a ser todas así, online? A ver, sí, Elena, espera, un momento, Carmen. Sí, ahora te contesto, Carmen. A ver, me está diciendo por aquí, por el chat, Elena, si pueden ser los miércoles por la tarde. ¿Preferís lunes o preferís miércoles? A mí me da igual. ¿A la misma hora? Si es a la misma hora, bien. Estamos hablando de 7:30, sí. Sí, si es a las 7:30 me da igual, miércoles. El tema de hacerlo a las 8 es que se nos va a ir muy tarde ya. Sí, si lo hacemos a las 8, habrá tutorías que esta, por ejemplo, va a acabar a las 9 menos cuarto y tal, ¿no? Pero habrá tutorías, si lo hacemos a las 8, que acaban a las 9:30 o a las 10 y tal, ¿no? Entonces, es una hora ya un poco introspectiva. Entonces, si preferís miércoles, lo hacemos miércoles en lugar de... ¿ves? Miércoles a las 7:30 no podría, María José. Pues lo dejamos como está, yo qué sé. La dejamos lunes, ¿vale? Sí. La dejamos lunes, ¿vale? Sí. Vale, la dejamos lunes. Vale. A ver, estoy contigo, Carmen. Sí, voy a hacer tutorías presenciales, pero voy a hacer una tutoría presencial de mañana y de tarde de la primera y una tutoría presencial de mañana y de tarde de la segunda, ¿vale? ¿Y eso cuándo va a ser? Pues la suelo dejar para última hora siempre. Es decir, a ver, el año pasado no se hicieron porque estábamos confinados, ¿vale? Entonces, los exámenes, y esto cogerlo entre comillas, porque no es todavía nada seguro no es, lo más probable es que sean los días 16, 17 y 18 de junio. Lo más probable es que sean los días 16, 17 y 18 de junio. Entonces, para últimos de mayo, últimos del mes que viene, sería las tutorías de mañana y de tarde de la primera y la tutoría de mañana y de tarde de la segunda. O sea, una tutoría solamente de la primera, una tutoría solamente de la segunda. ¿Cuántas horas? Las que sean necesarias. ¿Vale? Vale. Ahí que sería conveniente llevar las dudas cada uno, ¿no? O sea, o vas a hacer claro, sería que cada uno llevara sus dudas y tú resolver esas dudas. Hombre, claro. Vale. Claro. A ver,
yo lo que suelo hacer es, porque el tema de esas tutorías es que la gente no suele llevar dudas. La gente lo que suele, a ver, por historia, el histórico lo dice así, la gente lo que suele hacer es esperar a que yo hable. Entonces yo suelo llevar unos ejercicios preparados. Pero claro, de nada sirve que hagamos ejercicios allí, que hagamos ejercicios allí. Entonces, yo llevaré ejercicios, pero los serán seguramente, puede que llegue un momento en que los ejercicios sean los mismos de aquí. Ahora no, este por ejemplo, es nuevo, iré poniendo ejercicios nuevos, pero llega un momento en que me sentiré saturado y entonces pondré ejercicio, no de lo que habéis hecho, sino que luego repita en la tutoría presencial que hagamos en junio. Vale. ¿Me he explicado? Sí, sí. Vale. ¿Alguna preguntita más? ¿No? Bueno, pues nada, pues la semana que viene... Dime, Elena. Jueves 7:30, está proponiendo Elena. ¿Alguien no puede jueves a las 7:30? A mí me da igual, la verdad. Yo lo que digáis. ¿Todos podéis el jueves a las 7:30? Sí, a mí también me da igual. Sí, en el momento que alguien no pueda, lo dejamos el lunes, ¿vale? Pero si todos podéis, quedamos entonces jueves a las 7:30. Quedamos jueves a ver, si quedamos por mí tampoco hay problema, ¿vale? Si quedamos jueves a las 7:30, no lo varíamos ya, ¿vale? Vale. ¿Vale? Vale, perfecto. Vale, entonces el próximo jueves sería el de la primera evaluación del periodo medio de maduración, ¿vale? Y el jueves de la semana siguiente estamos hablando de los Incotex. Perfecto. ¿Vale? Bueno, estudiad mucho, ¿vale? Y aprovechad el tiempo. Venga, Vale, muchas gracias, Juan. Gracias. Gracias. Hasta luego.